Agosto 11. El profeta invoca al Señor en nombre del pueblo. Jeremías 14, 7 al 18. Aunque nuestras iniquidades nos acusan, tú, Señor, actúas en razón de tu nombre. Muchas son nuestras infidelidades, contra ti hemos pecado. Tú, esperanza y salvación de Israel, en momentos de angustia, ¿por qué actúas en el país como un peregrino, como un viajero que solo pasa la noche? ¿Por qué te encuentras confundido como un guerrero impotente para salvar? Señor, tú estás en medio de nosotros y se nos llama por tu nombre. No nos abandones. Así dice el Señor acerca de este pueblo. Les encanta vagabundear, no refrenan sus pies. Por eso yo no los acepto, sino que voy a recordar sus iniquidades y a castigar sus pecados. Entonces el Señor me dijo: no ruegues por el bienestar de este pueblo. Aunque ayunen, no escucharé sus clamores. Aunque me ofrezcan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré. En verdad voy a exterminarlos con la espada, el hambre y la peste. Pero yo respondí: ah, Señor mi Dios, los profetas les dicen que no se enfrentarán con la espada ni pasarán hambre, sino que tú les concederás una paz duradera en este lugar. El Señor me contestó: mentira es lo que están profetizando en mi nombre esos profetas. Yo no los he enviado, ni les he dado ninguna orden, y ni siquiera les he hablado. Lo que les están profetizando son visiones engañosas, adivinaciones vanas y delirios de su propia imaginación. Por eso así dice el Señor: en cuanto a los profetas que profetizan en mi nombre sin que yo los haya enviado, y que además dicen que no habrá espada ni hambre en este país, ellos mismos morirán de hambre y a filo de espada, y el pueblo al que profetizan será arrojado a las calles de Jerusalén a causa del hambre y de la espada, y no habrá quien los entierre, ni a ellos ni a sus esposas, ni a sus hijos ni a sus hijas. También les echaré encima su propia maldad. Tú les dirás lo siguiente: que corran lágrimas de mis ojos día y noche sin cesar, porque la virginal hija de mi pueblo ha sufrido una herida terrible, un golpe muy duro. Si salgo al campo, veo los cuerpos de los muertos a filo de espada. Si entro en la ciudad, veo los estragos que el hambre ha producido. Tanto el profeta como el sacerdote ejercen en el país sin conocimiento. El profeta se dirige al Señor. Jeremías 14, 19 al 22. Has rechazado por completo a Judá, detestas a Sión. ¿Por qué nos has herido de tal modo que ya no tenemos remedio? Esperábamos tiempos de paz, pero nada bueno recibimos. Esperábamos tiempos de salud, pero solo nos llegó el terror. Reconocemos, Señor, nuestra maldad y la iniquidad de nuestros padres. Hemos pecado contra ti. En razón de tu nombre no nos desprecies, no deshonres tu trono glorioso. Acuérdate de tu pacto con nosotros, no lo quebrantes. ¿Acaso hay entre los ídolos falsos alguno que pueda hacer llover? Señor y Dios nuestro, ¿acaso no eres tú, y no el cielo mismo, el que manda los aguaceros? Tú has hecho todas estas cosas, por eso esperamos en ti. Denuncia de los falsos profetas. Jeremías 23, 9 al 17. En cuanto a los profetas, se me parte el corazón en el pecho y se me estremecen los huesos. Por causa del Señor y de sus santas palabras, hasta parezco un borracho, alguien dominado por el vino. A causa de la maldición, el país está lleno de adúlteros, la tierra está de luto y los pastos del desierto se han secado. Los profetas corren tras la maldad y usan su poder para la injusticia. Impíos son los profetas y los sacerdotes, aun en mi propia casa encuentro su maldad, afirma el Señor.
Por eso su camino será resbaladizo, serán empujados a las tinieblas y en ellas se hundirán. Yo traeré sobre ellos una calamidad en el año de su castigo, afirma el Señor. Algo insólito he observado entre los profetas de Samaria. Profetizaron en nombre de Baal y descarriaron a mi pueblo Israel. Y entre los profetas de Jerusalén he observado cosas terribles. Cometen adulterio y viven en la mentira, fortalecen las manos de los malhechores, ninguno se convierte de su maldad. Todos ellos son para mí como Sodoma, los habitantes de Jerusalén son como Gomorra. Por tanto, así dice el Señor Todopoderoso contra los profetas: haré que coman alimentos amargos y que beban agua envenenada, porque los profetas de Jerusalén han llenado de corrupción todo el país. Así dice el Señor Todopoderoso: no hagan caso de lo que dicen los profetas, pues alientan en ustedes falsas esperanzas, cuentan visiones que se han imaginado y que no proceden de la boca del Señor. A los que me desprecian les aseguran que yo digo que gozarán de bienestar. A los que obedecen los dictados de su terco corazón, les dicen que no les sobrevendrá ningún mal. Mensaje del Señor contra los falsos profetas. Jeremías 23, 21 al 32. Yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron. Ni siquiera les hablé, pero ellos profetizaron. Si hubieran estado en mi consejo, habrían proclamado mis palabras a mi pueblo, lo habrían hecho volver de su mal camino y de sus malas acciones. ¿Soy acaso Dios solo de cerca? ¿No soy Dios también de lejos?, afirma el Señor. ¿Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo?, afirma el Señor. ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra?, afirma el Señor. He escuchado lo que dicen los profetas que profieren mentiras en mi nombre, los cuales dicen: he tenido un sueño, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo seguirán dándole valor de profecía a las mentiras y delirios de su mente? Con los sueños que se cuentan unos a otros, pretenden hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre, como sus antepasados se olvidaron de mi nombre por el de Baal. El profeta que tenga un sueño, que lo cuente, pero el que reciba mi palabra, que la proclame con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano?, afirma el Señor. ¿No es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca?, afirma el Señor. Por eso yo estoy contra los profetas que se roban mis palabras entre sí, afirma el Señor. Yo estoy contra los profetas que sueltan la lengua y hablan por hablar, afirma el Señor. Yo estoy contra los profetas que cuentan sueños mentirosos y que al contarlos hacen que mi pueblo se extravíe con sus mentiras y sus presunciones, afirma el Señor. Yo no los he enviado ni les he dado ninguna orden. Son del todo inútiles para este pueblo, afirma el Señor. ¿Cómo hablar de los mensajes del Señor? Jeremías 23, 33 al 40. Y si este pueblo o algún profeta o sacerdote te pregunta: ¿qué mensaje tenemos del Señor?, tú les responderás: ¿de qué mensaje hablan? Yo los abandonaré, afirma el Señor. Y si un profeta o un sacerdote o alguien del pueblo dice: este es el mensaje del Señor, yo castigaré a ese hombre y a su casa. Así deberán hablarse entre amigos y hermanos. ¿Qué ha respondido el Señor? ¿O qué ha dicho el Señor? Pero no deberán mencionar más la frase mensaje del Señor, porque el mensaje de cada uno será su propia palabra, ya que ustedes han distorsionado las palabras del Dios viviente, del Señor Todopoderoso, nuestro Dios. Así les dirás a los profetas: ¿qué les ha respondido el Señor? ¿Qué les ha dicho? Pero si ustedes responden: mensaje del Señor, el Señor dice: por cuanto ustedes han dicho mensaje del Señor, siendo que yo les había prohibido que pronunciaran esta frase, entonces me olvidaré de ustedes y los echaré de mi presencia.
junto con la ciudad que les di a ustedes y a sus antepasados, y los afligiré con un oprobio eterno, con una humillación eterna que jamás será olvidada. Anuncio del castigo. Jeremías 15, 1 al 9. El Señor me dijo: aunque Moisés y Samuel se presentaran ante mí, no tendría compasión de este pueblo. Échalos de mi presencia, que se vayan, y si te preguntan ¿a dónde iremos?, adviérteles que así dice el Señor: los destinados a la muerte, los destinados a la espada, los destinados al hambre, los destinados al cautiverio, enviaré contra ellos 4 clases de calamidades, afirma el Señor: la espada para matar, los perros para arrastrar, las aves del cielo para devorar, y las bestias de la tierra para destruir. Los haré motivo de espanto para todos los reinos de la tierra, por causa de lo que Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, hizo en Jerusalén. ¿Quién tendrá compasión de ti, Jerusalén? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién se detendrá a preguntar por tu salud? Tú me has rechazado, te has vuelto atrás, afirma el Señor. Extenderé mi mano contra ti y te destruiré. Estoy cansado de tenerte compasión. Te aventaré con la horquilla por las puertas de la ciudad. A ti te dejaré sin hijos y a mi pueblo lo destruiré, porque no cambió su conducta. Haré que sus viudas sean más numerosas que la arena de los mares. En pleno día enviaré destrucción contra las madres de los jóvenes. De repente haré que caigan sobre ellas la angustia y el pavor. Se desmaya la que tuvo 7 hijos, se queda sin aliento. Su sol se pone en pleno día, se queda avergonzada y humillada. A sus sobrevivientes los entregaré a la espada delante de sus enemigos, afirma el Señor. Jeremías recibe órdenes del Señor. Jeremías 16, 1 al 18. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: no te cases ni tengas hijos ni hijas en este lugar, porque así dice el Señor en cuanto a los hijos y las hijas que han nacido en este lugar, y en cuanto a las madres que los dieron a luz y los padres que los engendraron en este país. Morirán de enfermedades horribles, nadie llorará por ellos ni los sepultará. Se quedarán sobre la faz de la tierra como el estiércol, la espada y el hambre acabarán con ellos, y sus cadáveres servirán de alimento para las aves del cielo y para las bestias de la tierra. Así dice el Señor: no entres en una casa donde estén de luto, ni vayas a llorar ni los consueles, porque a este pueblo le he retirado mi paz, mi amor y mi compasión, afirma el Señor. En este país morirán grandes y pequeños, nadie llorará por ellos ni los sepultará, nadie se hará heridas en el cuerpo, ni se rapará la cabeza por ellos, nadie ofrecerá un banquete fúnebre a los que estén de duelo, para consolarlos por el muerto, ni a nadie se le dará a beber la copa del consuelo, aun cuando quien haya muerto sea su padre o su madre. No entres en una casa donde haya una celebración, ni te sientes con ellos a comer y beber, porque así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: voy a poner fin en este lugar a toda expresión de alegría y de regocijo, y al cántico del novio y de la novia. Esto sucederá en sus propios días, y ustedes lo verán. Cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, ellos te preguntarán: ¿por qué ha decretado el Señor contra nosotros esta calamidad tan grande? ¿Cuál es nuestra iniquidad? ¿Qué pecado hemos cometido contra el Señor nuestro Dios? Entonces les responderás: esto es porque sus antepasados me abandonaron y se fueron tras otros dioses, y los sirvieron y los adoraron, pero a mí me abandonaron y no cumplieron mi ley, afirma el Señor. Pero ustedes se han comportado peor que sus antepasados. Cada uno sigue la terquedad de su corazón malvado y no me ha obedecido. Por eso los voy a arrojar de esta tierra a un país que ni ustedes ni sus antepasados conocieron, y allí servirán a otros dioses día y noche. No les tendré clemencia,
Por eso afirma el Señor, vienen días en que ya no se dirá, por la vida del Señor, que hizo salir a los israelitas de la tierra de Egipto, sino por la vida del Señor, que hizo salir a los israelitas de la tierra del norte, y de todos los países a donde los había expulsado. Yo los haré volver a su tierra, la que antes di a sus antepasados. Voy a enviar a muchos pescadores, afirma el Señor, y ellos los pescarán a ustedes. Después enviaré a muchos cazadores, y ellos los cazarán a ustedes por todas las montañas y colinas, y por las grietas de las rocas. Ciertamente mis ojos ven todas sus acciones, ninguna de ellas me es oculta. Su iniquidad no puede esconderse de mi vista. Primero les pagaré el doble por su iniquidad y su pecado, porque con los cadáveres de sus ídolos detestables han profanado mi tierra, y han llenado mi herencia con sus abominaciones. La señal del alfarero y el barro. Jeremías 18, 1 al 17. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero, y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero, y lo encontré trabajando en el torno, pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija, hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí, y me dijo: Pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. En un momento puedo hablar de arrancar, derribar y destruir a una nación o a un reino, pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré del castigo que había pensado infligirles. En otro momento puedo hablar de construir y plantar a una nación o a un reino, pero si esa nación hace lo malo ante mis ojos y no me obedece, me arrepentiré del bien que había pensado hacerles. Y ahora habla con los habitantes de Judá y de Jerusalén, y adviérteles que así dice el Señor: Estoy preparando una calamidad contra ustedes, y elaborando un plan en su contra. Vuélvanse ya de su mal camino, enmienden su conducta y sus acciones. Ellos objetarán: es inútil, vamos a seguir nuestros propios planes, y cada uno cometerá la maldad que le dicte su obstinado corazón. Por eso así dice el Señor: pregunten entre las naciones, ¿quién ha oído algo semejante? La virginal Israel ha cometido algo terrible. ¿Acaso la nieve del Líbano desaparece de las colinas escarpadas? ¿Se agotan las aguas frías que fluyen de las montañas? Sin embargo, mi pueblo me ha olvidado. Quema incienso a ídolos inútiles. Ha tropezado en sus caminos en los senderos antiguos, para andar por sendas y caminos escabrosos. Así ha dejado desolado su país, lo ha hecho objeto de burla constante. Todo el que pase por él meneará atónito la cabeza. Como un viento del este, los esparciré delante del enemigo. En el día de su calamidad les daré la espalda y no la cara.